Mira, en el caso de Dina Boluarte, Ajá. tenemos el antecedente de Alberto Sin Fujimori. duda. Renunció por fax del exterior. Bueno, ya no será por fax, ahora será por WhatsApp, pero ese peligro existe. Bueno, estamos llegando al final de una semana que en términos políticos ha dado mucho juego y mucho espacio para la conversación y el debate, y creo que nuestros dos invitados nos van a permitir desde sus posiciones y desde sus miradas entender algunos de los fenómenos políticos que hemos vivido esta semana y que seguimos viviendo. Por supuesto, Rudecindo Vega está con nosotros, ex ministro de Vivienda. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Hola, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. No, encantado. Y también está con nosotros Alberto Quintanilla, ex congresista de la República, un hombre que viene de la izquierda, un hombre progresista que también hemos tenido varias veces en el programa para hablar de asuntos importantes. Alberto, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. Buenos días, Rudecindo. Bienvenidos. Gracias. Pongo sobre la mesa el viaje a Brasil de la presidenta Dina Boluarte. ¿Conveniente o no conveniente, Rudy? Yo creo que es un despropósito. Mira, para quienes más o menos hemos hecho seguimiento al tema constitucional, lamentablemente el Congreso aprobó una ley inconstitucional, ¿no? Y sobre esa ley inconstitucional el Congreso decide autorizar un permiso, pero a veces la gente nos olvidamos de detalles y a veces en los detalles también hay cosas importantes. ¿Por qué el Congreso aprobó la ley inconstitucional? Porque el Ejecutivo se lo propuso, o sea, Dina Boluarte con su Consejo de Ministros aprobaron en Consejo de Ministros un proyecto de ley. Eso ya es un tema cuestionable, ¿verdad? Que podría tener una infracción constitucional que viene desde el Consejo de Ministros, ¿no? Y es susceptible, obviamente, de impugnaciones en el Tribunal Constitucional. Y sobre esa ley es que el Congreso da el permiso. O sea, vamos a decir, habría una suerte de inconstitucionalidades que vienen desde el Consejo de Ministros, de la Presidenta, al Pleno del Congreso, se aprueba una ley inconstitucional, luego el Ejecutivo vuelve a pedir el permiso, va al Congreso y el Congreso lo aprueba. En realidad es de una prepotencia también tremenda. Tremenda, ¿no? Tremenda, tal como lo plantea sin duda. Alberto, ¿qué piensas tú? Bueno, puede haber sido conveniente que la presidencia del país vaya a esta reunión del Tratado Amazónico de Cooperación, pero es inconstitucional. Okay. Mire, en las relaciones políticas es básica la confianza. Cuando no hay confianza, se recurre a la formalidad, a lo que dice estrictamente la norma. Y en este caso no tiene el país confianza en la presidenta, no hay dudas sobre lo que pueda hacer y no era conveniente que saliera. Porque legalmente, como dice Rudecindo, es una modificación constitucional ilegal. Lo han modificado por una ley que es de rango inferior a la Constitución. No debió darse, no debe ir. Esa falta de confianza de la que habla Alberto también puede incidir en la percepción de algunos ciudadanos en el sentido de sentir que este puede ser un viaje que devenga en una fuga en tanto no se quiere asumir la responsabilidad de los 49 muertos en las protestas. Sí, mira, yo lo que creo que eso, entre los escenarios que hay en el Perú... ¿Ese se te hace posible, Rudecindo? Más aún, yo lo he escrito, que posiblemente ese sea un escenario, quizás no ahora, pero sí un escenario que en algún momento puede decantar, cuando la presidenta sienta que posiblemente no puede seguir gobernando con este Congreso. Que no hay apoyos, también, que no hay salida, claro. Que la ciudadanía sigue en un 80-90% pidiendo su renuncia, adelanto de elecciones. El gobierno es un gobierno muy inepto, muy ineficiente, Carlos. O sea, la gente a veces tiene otras cosas que denunciar, que nos olvidamos de la capacidad gubernamental. Es un gobierno muy, muy ineficiente. Este es un gobierno que, vamos a decir, está conduciendo la destrucción económica del país, está conduciendo la pérdida del empleo, el subempleo. Y tú lo escuchas al ministro y es en realidad un tema admirable, cómo con tanto cinismo se puede vender como si que el Perú estaría en crecimiento, vamos a decir, con un desarrollo económico normal. En este momento que conversamos, justo venía chequeando cifras de ejecución presupuestal del tema solamente público, 40%.
Y entonces, y hay ministerios, fíjate, y los ministerios que tienen a cargo el tema de la infraestructura no llegan ni a la tercera parte. Claro, que podrían ser los grandes dinamizadores, Lo además. que serían los motores. ¿Qué piensas, Alberto? Mira, en el caso de Dina Boluarte, Ajá. tenemos el antecedente de Alberto Sin Fujimori. duda. Renunció por fax del exterior. Bueno, ya no será por fax, ahora será por WhatsApp. Pero ese peligro existe. Porque yo creo que la señora Dina Boluarte está en la presidencia solo en base al apoyo de un sector conservador de derecha que lo apoya y lo está utilizando. Y cuando no le sea útil, le van a bajar el dedo y se va a ir presa. Y cuando eso ocurra, ella puede optar por salir del país y renunciar por WhatsApp. Pero Ese eso es el sería un temor. escándalo, por supuesto. Bueno, ya lo vivimos una ya vez. lo vivimos digamos, una ¿no? vez, pero Dina Boluarte ha demostrado de querer superar todos los absurdos anteriores. De acuerdo. Para cerrar el viaje presidencial, siempre me preocupa en política el doble rasero. Al presidente Castillo se le negó 5 veces la posibilidad de ir al exterior este Congreso. Y este mismo Congreso en un día resuelve un viaje a Brasil con estas cuestiones legales de fondo además. Sí, y es que te demuestra también el signo, ¿no? Este es un Congreso que en realidad no obedece ninguna razón política, no obedece a ninguna tendencia ideológica. Este es un gobierno organizado en base, lo que dice el Ministerio Público, a organizaciones criminales que tenemos en el Congreso. O sea, son bandas que están en el Congreso. Y las bandas no responden nada más que a su criterio personal individual. Ya no hay partidos, no hay ideología, no hay política. Hay criminalización de la política. Lo que tenemos es delincuentes que toman decisiones de espaldas a los partidos que fueron sus vehículos que los llevaron y que toman decisiones de espaldas a los electores. O sea, les importa un comino. O sea, ellos están para quedarse hasta el 2026 y en ese proceso hasta el 2026 intervenir todas las instituciones democráticas que quedan más o menos independientes y sabe Dios qué hacer con el tema de la reforma electoral y política y reciclarse después del 2026. Eso es lo que tenemos como amenaza. Mire, hay una diferencia sustancial. En 1990 el fujimorismo destruyó y debilitó el Estado para robar, para saquearlo. Y lo hizo. Y complementariamente que devinaron en dictadura. En esta oportunidad tengo la impresión que lo que está haciendo la alianza gobernante, me refiero a Dina Boluarte con Fuerza Popular y los sectores conservadores, es debilitar el Estado para implementar una salida represiva para aplastar a los sectores que están protestando. Complementariamente van a caer en casos de corrupción, porque quien no tiene control inevitablemente cae en corrupción. Esa es la diferencia, creo yo, la motivación que está llevando a esa desarticulación del Estado que está haciendo el gobierno actual en complicidad con el Congreso y lo hizo en 1990 Vladimiro Montesinos con Alberto Fujimori. Y con un añadido quizás ahí, ¿no? El añadido es que a lo largo de los 90 se tenían partidos debilitados, pero habían partidos. O sea, más aún, todo el tema del referéndum que sale de Foro Democrático, lo hacen juntos Lourdes Flores, Javier Díez-Canseco, Mauricio Mulder y Alberto Correa, ¿verdad? Que impulsan el Foro Democrático. Pero habían partidos, o sea, el APRA con todas sus crisis llegó a sobrevivir, el PPC sobrevivió, se crearon nuevos partidos, Acción Popular estuvo. Hoy no existen. Hoy no existen esos partidos, lo que tenemos son más bien dirigencias, cúpulas, que son las que mantienen el membrete. Entonces, y ya la política, o sea, lamentablemente políticos como Alberto, políticos de otros partidos, están en retirada y entonces vamos a decir, es la gente más vinculada al crimen que se ha hecho el control de los partidos, los utilizan como, mira los niños, mira la terrible crisis de Acción Popular, que ni dirigencia ha tenido. Acaban, creo que, de autorizar después de 5 o 6 años a su dirigencia. Claro. Y los niños son la mejor representación de la podredumbre que también ha llegado a ese partido. Pero esa destrucción de lo colectivo y de los partidos empezó con la Constitución del 93, tengo la impresión. Y el resultado es este, o sea, no tenemos partidos. ¿Cuál es el último congreso de un partido político importante que ha tomado alguna decisión? No se recuerda. Todas son lo que diga Acuña en APP, lo que diga, digamos, tal fulano o la señora Keiko Fujimori en Fuerza Popular. No hay colectividades.
Y tenemos que entender que la política es una actividad eminentemente colectiva, porque busca resolver problemas de la sociedad, no busca resolver problemas de trabajo de uno cual dirigente. Yo concuerdo con Rudecindo en el sentido de que estamos dirigidos por cúpulas que en mi opinión no responden a una colectividad. Pero esas cúpulas, esa no colectividad, ¿no es cierto?, esas expresiones mercantiles o criminales que podrían expresarse desde el Congreso de la República, tienen un sustrato que es el haber permitido que en el Perú tengamos 49 muertos y la violación de los derechos humanos más abierta y flagrante en conflictos sociales. Rudy, ¿cómo aceptar el perdón de la presidenta en esos términos? Porque quizás hay un tema que envuelve también a todo esto, que lamentablemente la política ha perdido contenido. O sea, si la política era el interés por el interés nacional, por el interés público, por el interés común, hoy en el Perú la política es el vehículo del interés privado y eso decanta en los representantes que tenemos y cómo los partidos hoy, a decir de la... Mira, la segunda vuelta... ¿Entre qué partidos se dio la segunda vuelta? El 2021, ¿verdad? Los dos acusados de organización criminal. Sí, claro. A eso súmale Podemos Perú, acusado de organización criminal. El tema de Renovación Popular, que hereda el nombre de Solidaridad Nacional, acusado de organización criminal, el de Rafael López Aliaga, ¿verdad? El APP, con varios cuestionamientos también de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, claro, el deterioro de la política lo que ha llevado es a tener estos representantes que ya no les interesa el interés nacional, no hay preocupación la vida por el humana, país, no hay preocupación por los derechos humanos. O sea, están ahí los que tienen la propiedad de su partido, lo manejan como una propiedad, juzgando a partir de su interés personal. Y ahí podemos hablar de APP, podemos hablar de Podemos Perú, que montados sobre universidades, son empresas más que partidos. Y entonces, si a eso el desprecio por la institucionalidad democrática ha quedado a un lado, el desprecio por los derechos humanos, entonces la vida importa un pepino, ¿verdad? Lamentablemente. Mira, vienen informes internacionales cuestionando... Y severísimos, además. Que antes hubieran generado una crisis gigantesca. Mínimo lo que hubiera ocurrido era un cambio de gabinete. Hoy, al premier todavía lo suben, ¿verdad? Mire, ha habido otras crisis parecidas. Francia, Brasil, Estados Unidos, que tomaron hasta el Capitolio. No hubo muertos. Y ha habido tal vez heridos ahí. Y en el caso del Perú, 49 muertos y 70 con otros muertos colaterales, y ni siquiera ha renunciado un ministro, no ha sido cambiado un viceministro. Creo, digamos, que esa impunidad, estamos yendo a una situación de dictadura que, como decían antes, se está buscando copar todos los poderes para buscar tal vez perpetuarse, ¿eh? Porque lo único que los une, el único pacto real que está funcionando en el país en este momento es el pacto de la mayoría congresal con la presidenta para quedarse hasta 2026. Entonces, el perdón de Boluarte, ¿qué significó para ti, Alberto? ¿No asumió responsabilidad con ello? El perdón que dijo pedía en nombre del Estado. Y es una sutileza porque dijo, no pido perdón en nombre de mi gobierno, sino del Estado, un poco para diluir la responsabilidad. Pero ese perdón, ese pedido de perdón ha ido acompañado por un esclarecimiento de los hechos. No, cero. Sigue persistiendo la señora Dina Boluarte y Luis Alberto Tarola, por ejemplo, de que ese policía Sonco y los 6 efectivos lamentablemente murieron en un accidente en el río Ilave, fueron producto de las movilizaciones, cuando fueron errores, en el caso de los soldados que atravesaron el río imprudentemente, y en el caso del otro de una reyerta al interior de la policía. Eso lo sabe la Fiscalía. Hay un informe inicial de eso, pero lo han sustraído para Lima para esconder. El perdón no tiene sustento. El perdón también se acompaña con gestos. El perdón se acompaña con esclarecimiento y la verdad. Y la señora Dina Boluarte ha pedido perdón en nombre del Estado y no de su gobierno, en forma hipócrita, en mi opinión. Y me quedo con una línea, además, o resalto una línea de lo que señala Alberto. El perdón se pide con gestos. Y el gesto más claro ese día del perdón era que ella pedía perdón y en la calle estaban reprimiendo. O sea, mira el escenario, o sea, más aún, en las pantallas de la televisión tú podías, tenías las dos cosas, pidiendo perdón y reprimiendo. Entonces,
Eso dice mucho, ¿no? De acuerdo. Se está discutiendo ya en el Congreso de la República, a pedido incluso o sugerencia del Ejecutivo, volver a discutir el tema de la bicameralidad. Creo que en general hay consenso entre quienes más saben del tema legislativo que le viene bien al país un sistema bicameral, pero en la lógica de otro sistema de partidos, no es el que tenemos. Yo quería preguntarles si la bicameralidad hoy, como discusión en el Congreso, esconde la reelección de quienes están ahora para llegar a ser senadores, o es realmente una discusión de fondo, Rudy. Yo creo que no lo esconde, más bien lo pone en evidencia. Lo pone en total evidencia. Mira, yo soy de los que cree que en el Perú necesitamos mejorar la representación. Sin duda, sin si duda. la bicameralidad ayudaría a mejorar la representación, pues bienvenida. Pero para eso habría que cambiar todo el sistema electoral que tenemos, ¿verdad? No, incluso hasta los temas de cuoteo y de representación. Entonces, en principio creo que la bicameralidad podría ser deseable, pero en la forma como lo hacen, con los criterios que lo hacen. O sea, creas una cámara, pero mantienes los mismos mecanismos de elección. Entonces, lo que están haciendo es creando la Cámara de Senadores para que los actuales niños, los actuales congresistas lleguen arriba a la Cámara. Entonces, es una reelección escondida, claro. ¿verdad? Mira, yo personalmente puedo estar de acuerdo con el debatir la bicameralidad. Okay. Tal vez sea mucho más conveniente, como hizo Redecindo, pero la forma como lo hacen suena a prebenda. Le está diciendo al Congreso la señora Dina Boluarte y discutan la bicameralidad para que no se queden hasta el 26 y no se pueden quedar algunos de ustedes hasta el 31. Los actores que están discutiendo o pueden discutir la bicameralidad no son los adecuados. Vayamos a una reforma del Estado, una reforma de la Constitución, un debate nacional, cualquiera sea el escenario, pero con los actores que tienen los poderes del Estado no es lo más conveniente. Suena a prebenda, suena a toma y daca, y eso no es lo más adecuado en el país. Correcto. Tengo más preguntas ligadas al Congreso, el reparto de las comisiones. Fuerza Popular no suelta Constitución. Y eso que nos ofrecieron desde la Comisión de Constitución cambios importantes para ir a un adelanto de elecciones, pero fue todo un montaje, Rudy. Al final no hubo ni modificaciones ni hubo elecciones. Pero sí hubo, vamos a decir, una suerte de intervencionismo desde esa Comisión de Constitución y de cambios constitucionales para garantizar y sostener al gobierno actual, ¿no? O sea, vamos a decir, lo importante para el país fue dejado de lado. Lo conveniente para ellos, eso sí lo aprobaron muy rápido. ¿Cómo deshicieron el tema de la cuestión de confianza, rompiendo el equilibrio de poderes, claro, por ejemplo? Por eso, lo que era conveniente para ellos... Lo dejaron pasar, es verdad. Lo dejaron pasar, más aún, hay toda una estrategia ahí de seguir, y seguramente por eso Fuerza Popular no ha querido dejar el tema, y vamos a tener una legislatura posiblemente más grave, como se lo quiera ver, más grave que la anterior o peor que la anterior. Y Perú Libre no suelta fiscalización, Mira, Alberto. yo creo que esa alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, vergonzosa, es una alianza impúdica. Fuerza Popular se queda con Constitución o retiene o dirige Constitución para aguantar que no haya ningún debate sobre el cambio constitucional que Perú necesita. Y le da a Perú Libre fiscalización para esconder sus entuertos. Es decir, yo me encargo del tema político y tú te encargas de buscar la cochinada. Creo que esa alianza no es lo más conveniente para el país. Pero Alberto, escuchando por ejemplo a Fernando Tuesta, entiende que hay esa posibilidad, pero también entiende que en un Congreso atomizado tienes que negociar con quien no te caen bien. ¿Te parece un argumento válido? Mira, conversar y dialogar y llegar a acuerdos es parte de la política, pero estos actores ya no tienen ninguna legitimidad. O sea, deben darse cuenta que con el 90% de desaprobación del Congreso y el 80% del Ejecutivo no se puede gobernar ningún país. El Perú necesita confianza y cuando no hay confianza se puede recurrir en un tiempo a la formalidad, pero ya rebasó todo. O sea, ya no hay confianza, deben irse, en nuestra opinión. Lo mejor que podría hacer la señora Dina Boluarte, si tiene todavía algo de dignidad, es presentar su renuncia. Y ahí podría enfrentar procesos judiciales y eventualmente ir presa, pero con dignidad. Lo que está haciendo es una situación vergonzosa y volvemos al inicio. Se va a ir del país probablemente con estas autorizaciones, no tal vez en este viaje a Belém do Pará, a Brasil, sino en el futuro.
pero esa posibilidad existe. Creo yo que la salida es una salida de adelanto de elecciones y la llave la tiene la señora Dina Boluarte. Si algo le queda de dignidad, debía renunciar ya y propiciar un adelanto de elecciones. Su renuncia llevaría a que el presidente del Congreso convoque inmediatamente a elecciones, pero esas elecciones nos llevarían al mismo escenario político de hoy. Por eso es que claro, quizás ahí preocupa un poquito eso. Quizás provoca un gobierno de transición. Constitucionalmente debería de ser el presidente del Congreso. Eso ha ocurrido una sola vez y no ha sido bien. A los 5 días tuvo que dejar la presidencia Merino, y las otras 2 veces que ha funcionado más o menos son con Paniagua y con Sagasti, que la mesa directiva renuncia del Congreso, eligen una nueva y el presidente va al gobierno de transición. Y mira, esa es una salida que está ahí, que es posible, y que además podría ser deseable. Pero un adelanto de elecciones tiene que venir, yo digo, con mínimas reglas de juego. No hay que pedir la gran reforma política, la gran Podría descomprimir de pronto en la línea de un poco de Alberto, ¿no? Yo creo que yo insistiría solamente en 2 temas. Si uno quiere discutir seriamente de limpiar de delincuentes a la política del país, de evitar este enorme fraccionamiento que aparece primero en las elecciones y luego se multiplica en el Congreso, 2 cositas. ¿Cómo eliminas el transfugismo? El transfugismo se elimina con una línea en la ley electoral. Tú señalas que los cargos electos corresponden al partido, no a la persona electa. Okay. Y a ver si ahí los congresistas comienzan a renunciar del partido, porque saben que si renuncian, pierden. El único caso que yo creo que habría que protegerlo también al congresista es cuando el partido quiera expulsarlos. Y entonces eso sí va al jurado y ahí se evaluará. Pero el transfugismo hay que limitarlo de esa manera. No puedes tener, pues, llegan al Congreso y al toque se multiplican las bancadas. Y el otro elemento que habría que agregar, aparte de que sea la titularidad de la representación del partido, es que los partidos cumplan sus estatutos. Si los estatutos dicen que hay eventos cada 2 meses del Comité Directivo Nacional y cada 2 años el Congreso, es que lo cumplan. Eso no se exige. Yo creo, digamos, que debía exigirse, funcionamiento democrático colectivo al interior de los partidos, que haya elecciones primarias lo más transparentes, con supervisión de la OMP, del Jurado Nacional de Elecciones, para que las elecciones sean colectivas, y, como dice Rudecindo, que la titularidad de la representación política corresponda a los partidos y no a las personas. Pero Mulder te diría que las primarias no han funcionado en el Perú. No han funcionado hasta la fecha. Pero hagamos, pues, digamos... Hagamos que funcionen, digamos. Hagamos que funcione. Puede ver, por ejemplo, mire, lo que ocurre en las experiencias que he participado y he tenido y he visto, es que generalmente, digamos, hay elecciones nacionales. Y una lista de un partido gana en el 90% del país y viene un distrito que tiene 8.000 electores y vienen con 6.000 votos. Eso no puede ser. Entonces debe ponerse una norma que diga, pues, la participación en la decisión final corresponderá a la misma proporción que tenga en la lista de electores del país. O sea, ya, ganó el 90% en ese distrito, pero su participación en la decisión corresponde a la que le corresponde a nivel nacional. Creo que eso podría ser una buena fórmula. Hay que buscar salidas interesantes. Y te decía, y el segundo tema, la segunda propuesta, es otra liñita también. ¿No? Pones en la ley de partidos políticos que los denunciados por corrupción, por asesinatos, por narcotráfico, ¿verdad? Los limitas a que no sean militantes de partidos políticos. Bueno, las personas que vienen con delincuencia, por corrupción, por narcotráfico, por asesinatos, por violaciones, esos no pueden ser militantes de un partido. Le sacas a los delincuentes. Si no puede ser militante, no puede participar en la elección interna, ni puede ser candidato. Y por lo tanto... Tendría que ser con sentencia final, con sentencia consentida, ¿no? Pero no necesariamente... ¿Y la presunción de inocencia, Rudy? No, porque no se confunde con presunción de inocencia. El hombre seguirá defendiendo su inocencia en los tribunales judiciales. ¿Por qué la democracia? ¿Por qué todos los peruanos tenemos que padecer un tema si hay un interés público mayor? ¿Por qué? Hay que garantizar
una adecuada defensa, que se demuestre que el hombre fue culpable, no que él demuestre que es inocente, que se demuestre que... Pero mientras eso se discute, la democracia hay que protegerla, no podemos estar... Porque justamente nos dedicamos a abrir esas rendijas, es que por esas rendijas se abre un forado y entran gente impresentable. Entonces, de acuerdo. Con eso Valioso. limpiamos la política. De acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con la inmunidad parlamentaria, Alberto? ¿La quieren traer de vuelta? Yo creo que es necesaria la inmunidad parlamentaria, pero la forma como lo están haciendo es buscar la impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa? Porque mire, yo creo, digamos, que varios congresistas están ahí con denuncias, como bien ha dicho Rudecindo, y hemos conversado aquí, y deberían sus casos ser esclarecidos lo antes posible. Y un elemento que también hay que ver, cuando haya una persona con una denuncia, el Poder Judicial debería resolver en los plazos de ley y lo más corto posible, porque eso de tener procesos 5 o 6 años en cualquier materia es una locura. Pero eso también significa que actualmente, digamos, este Congreso, que es prácticamente impresentable, en su gran mayoría hay destacadas excepciones en el Congreso, debería, digamos, resolver los problemas rápidamente y no dar esa apariencia de que están buscando no inmunidad parlamentaria, sino impunidad. Eso tiene que cambiarse también. Queremos inmunidad, sí, pero impunidad no. Fíjate, el presidente del Congreso que hoy tenemos, si tú miras hace años atrás, lustros atrás, era increíble que tengamos a una persona con un prontuariado. Quizás no sean insostenible. Mira, quizás no sean las 55 que dicen, pero de que... Y mira Él las ha negado, por cierto. ¿Eh? Sí, mira, hay denuncias de peculado, falsedad genérica, extorsión, estafa. Entonces, ya, ponte en la idea ya más extrema. Nada de eso se concretó, nada de eso se demostró, pero ya es una persona que viene con una imagen absolutamente destruida, y entonces si a esa persona se lo elige presidente del Congreso. Por eso es que quizás pues uno dice, este Congreso tiene una figura excelsa de lo que es, de su deterioro como presidente, ¿no? Eso es impensable. Mira, lamentablemente, ahora hay gente que también dice, lo han puesto a él para sacarlo. Y en leí esa lectura, sí. Para sacarlo, y así sube... Para que Nano sea presidente, sí. Nano, la vacan, pero creo que puede ser también, ¿ah? Quizás, mira, un ensayo. ¿Qué es lo que le conviene al fujimorismo? ¿Qué es lo que le conviene a Keiko? A Keiko le conviene que un militante suyo vaya a la presidencia del Congreso y luego pase a gobernar un gobierno de transición. Yo creo que difícil que... porque ella piensa en que ella va a ser la candidata futura, pensando bien. Y la otra es que efectivamente piense con un militante suyo, con un representante suyo en la presidencia de la República y en la presidencia del Congreso, se dedican pues a destruir toda la institucionalidad democrática, electoral, política, y tienen el camino allanado para unas elecciones o adelantadas o postergadas o regulares, ¿no? Mira, entonces, yo creo que ahí lo que estaba haciendo la señora Keiko Fujimori es buscar aliados débiles. Se hace alianza con Dina Boluarte, una presidenta absolutamente débil. Sin duda. No tiene partido, no tiene posición propia, no tiene dignidad siquiera. Y busca, digamos, un aliado en el presidente del Congreso con todo el prontuario que tiene. Perdón, currículum, prontuario. Es prontuario, más que currículum. Y ciertamente, digamos, es un aliado débil. Esa lógica es muy perversa en el manejo de la política. El fin no justifica los medios. Creo yo que la señora Keiko y el país entero deberían exigirle a los políticos que pensemos en el país y no en la prebenda, y no en la quincena, y no en la conveniencia de grupos que están en la política, como bien ha dicho Rudecindo, que son prácticamente en su gran mayoría bandas criminales. Me queda un minuto final. Quería plantear lo siguiente: si el sector conservador se ha adueñado del Congreso de la República, ¿por qué las banderas de la izquierda o las banderas más progresistas no se le han opuesto, digamos, con la misma beligerancia? Quiero decir, ¿por qué no le han salido al frente, Rudy, Alberto? Yo creo que es un error de los partidos que están en la representación en el Congreso. Debieron salir, los partidos de izquierda me refiero, pero está asumiendo el de la calle. Las movilizaciones de enero, febrero, marzo de este año, en el sur y en Puno en particular,
no están resueltas, van a seguir. Y se equivocan quienes creen que están derrotando a este movimiento con la represión que están implementando. Van a volver. Y no olvidemos, como yo le decía al comienzo, los aymaras tienen bastante paciencia. Los quechuas también y los pueblos también. Y van a saber resolver los problemas. Rudy, tu reflexión. Sí, mira, y además han tomado sus acuerdos. Ya no van a ser las protestas que han sido de diciembre a enero. Los organizadores de la marcha del 19 de julio, que fue muy amplia, han tomado la decisión de hacer una jornada de lucha, una marcha grande el 12 de octubre, el 7 y el 9 de diciembre. Tienen su asamblea el 30 de septiembre, 1 de octubre, han convocado a eventos regionales. O sea, vamos a decir, como señala Alberto, la protesta no está acabada, la protesta está viva y está diferente. Pero yo creo que esa es una manifestación. La otra manifestación es que habemos un grupo de ciudadanos que hemos impulsado y estamos impulsando y venimos impulsando este comité de referéndum para adelantar las elecciones. Te agradezco porque tú eres una de las personas que se ha sumado y ha firmado. Hoy lo hemos dado cuerpo ya a eso, lo hemos llamado iniciativa ciudadana, estamos viendo todo el tema legal, de tal manera que habremos pues gente que salimos a protestar, habremos gente que queremos un cambio absolutamente institucional como es este del referéndum para el adelanto de elecciones. Así que creo que a veces antes hemos remado contra partidos, contra dictaduras armadas. Hoy tenemos que remar contra mafias, así es que, pero habrá que hacerlo. Toca remar. Rudecindo Vega, muchas gracias. A ti. Alberto, también, gracias. Muy amable, muy útil tener la opinión de ustedes. Gracias por habernos acompañado.